Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una pregunta del tipo selección de palabras perdidas y lo primero que vamos a hacer es ver un par de ejemplos de cómo funcionan este tipo de preguntas. En este tipo de preguntas el profesor crea el enunciado e intercalado con el contenido del enunciado van a aparecer unos huecos y en esos huecos habrá una lista desplegables y el usuario tiene que elegir una opción de las que tiene en la lista desplegables. En este caso el enunciado dice completa los siguientes refranes: a buen hay un hueco, no hay otro hueco, ¿vale? Entonces tendremos que seleccionar, por ejemplo aquí, a buen hambre no hay pan duro. Fijaos que aquí nos ha pasado una cosa que nos pasa mucho, que es que no hemos barajado las respuestas. Entonces la primera respuesta va a ir en el primer hueco, la segunda respuesta va a ir en el segundo hueco y posiblemente nos pase igual con el resto de respuestas. Hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de preguntas, que siempre es importante barajar las respuestas. En este caso yo he puesto los huecos y las opciones en el mismo orden que van. Entonces, si no barajamos, posiblemente sea muy fácil de responder esta pregunta para el alumno. Entonces, siempre es importante barajar. En este caso, estamos viendo que en todas las listas desplegables aparecen todas las posibles opciones a toda la pregunta, ¿vale? Aquí aparecen estas y en todas aparecen las mismas. Podemos hacer que esto no sea así, podemos hacer que aquí aparezcan, es decir, en cualquier hueco aparezcan una lista de preguntas y aquí aparezcan otras. Eso lo hemos hecho en esta pregunta. En esta pregunta tenemos el enunciado, relaciona completa, bueno, aquí sobra una palabra, ¿no? Está mal. Relaciona completa los siguientes países con sus capitales y sus continentes. Entonces tenemos aquí una lista de países, 3 países, aquí tenemos que elegir la capital y aquí tenemos que elegir a qué continente pertenece. Pero en capital solo aparecen 3 opciones de capital y en continente aparecen unas opciones diferentes. Esto lo hacemos ordenando las opciones por grupos. Entonces, si tenemos un hueco cuya solución pertenece al grupo, por ejemplo, 1, aquí solamente van a salir las opciones de posibles respuestas que pertenezcan al grupo 1. Y aquí pasaría lo mismo con el grupo 2. Si dejamos todas las opciones en el grupo 1, o en el grupo 2, por ejemplo, o en el grupo que queramos, pero solo un grupo, lo normal en ese caso es poner el grupo 1, no poner los demás. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Nos pasaré lo que pasa aquí, que en todas las listas desplegables nos aparecen las mismas opciones. El diseño de este funcionamiento o de este, pues simplemente depende de cómo queráis configurar el funcionamiento de la pregunta. Vamos a ver cómo crearemos una pregunta de este tipo. Nos iríamos al banco de preguntas y en el banco de preguntas le daríamos a crear una nueva pregunta y seleccionaríamos elige la palabra perdida y le daríamos a agregar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría de la pregunta. Si no seleccionamos ninguna categoría, la pregunta se ubica en la categoría por defecto del curso. Vamos a ponerla en geografía. En el nombre de pregunta vamos a poner, por ejemplo, capitales y continentes, y en el enunciado voy a copiar el enunciado que ya lo tengo hecho para no tener que escribirlo ahora. Ya tendría descrita la pregunta a través del enunciado y lo que he puesto es relaciona cada país con su capital y su continente. España capital. Aquí tenemos la primera variable, que quiere decir que ahí va a aparecer un hueco, ¿vale? A cada hueco le tengo que poner un número y lo tengo que poner entre corchetes. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos repetir sin ningún problema y si el diseño de la pregunta nos lo requiere, podemos repetir los marcadores. Lo puedo poner donde quiera perfectamente y va a funcionar, ¿vale? Evidentemente la opción correcta en este caso para este marcador y para este marcador sería exactamente la misma y la vamos a definir debajo. Bueno, lo vamos a dejar así y ahora lo que tenemos que hacer es rellenar los siguientes parámetros. La puntuación por defecto la dejamos en 1, la retroalimentación general es la retroalimentación que el alumno va a recibir cuando responda a esta pregunta, la responda correctamente o incorrectamente. Y ahora tenemos que definir las opciones. La casilla de barajar es importante que la marquemos para que no nos pase esto, que la lista de soluciones sea en el mismo orden que la lista de los huecos. Esto suele pasar así porque normalmente empezamos a puntuar 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Empezamos a puntuar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Aunque yo podría perfectamente poner por aquí un 5, poner aquí un 1, aquí el 2, aquí el 3. Lo podría hacer así y ya saldría desordenado respecto a las opciones. Pero claro, normalmente no lo hacemos así, lo hacemos por orden. Entonces, siempre importante barajar para curarnos en salud. Y las respuestas, pues la respuesta al 1 es Madrid. La respuesta al 2 es Europa. La respuesta a la capital de Perú es Lima, el continente Sudamérica. Y la respuesta a Estados Unidos es Washington y el continente Norteamérica.
Washington DC y Norteamérica. Ya tendría mis comodines perfectamente puestos aquí y mis opciones de respuesta correcta aquí definidos. Ahora tenemos que ver el tema de los grupos. Si dejamos todas asociadas al primer grupo, esto quiere decir que siempre que haya un hueco, pues van a aparecer en él su respuesta correcta, pero también como opcionales todas las respuestas que estén en el mismo grupo. En el primer caso del 1, la respuesta que saldría sería Madrid, pero saldrían también todas las que estén en su grupo. Si yo quiero que aparezcan en los grupos de capitales, capitales y en los grupos de continente, continente, es decir, en los huecos de capitales, capitales y en los huecos de continente, continente, lo que tendría que hacer sería poner todas las capitales en el mismo grupo y todos los continentes en el mismo grupo. Entonces Madrid, Lima y Washington los dejaría en el 1 y Europa lo pondría en el 2, Sudamérica lo pondría en el 2 y Norteamérica lo pondría en el 2. Y ya con esto terminamos de configurar nuestra pregunta. Esto de los grupos ya es según el diseño que hagamos de la pregunta, lo ponemos o no lo ponemos, lo utilizamos o no lo utilizamos. Le daremos a guardar cambios y ya estaría la pregunta terminada. Bueno, pues esta es la forma de crear preguntas, donde la mayor dificultad reside en definir si queremos utilizar grupos o queremos que en todos los huecos aparezcan todas las opciones posibles dentro de la pregunta. Y nada más, creamos la pregunta con su enunciado, con sus huecos a través de variables definidas entre corchetes dobles y después simplemente tenemos que definir cuáles son todas las opciones correctas y después si queremos que tengan grupos o no. Pues nada más, un saludo.